Vamos a orar y después entrar a la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por este día que nos ha dado. Y gracias, Señor, que en este día, más de 2000 años atrás, tú fuiste obediente en la cruz por nosotros, Señor, por el amor a nosotros y siendo obediente al Padre, Señor. Ayúdanos a vivir vidas fieles a ti, Señor, conocerte y vivir para ti, Señor. Que todo lo que hagamos sea para ti, Señor. Que el amor para ti siga creciendo, Señor, y que nosotros sigamos sacrificando, Señor, para ti, usándote a ti como el ejemplo, Señor, de cómo vivir una vida fiel en el Señor, en la voluntad de nuestro Padre, Señor. Oramos por este mensaje, Señor, que sea guiado por ti y todo que se diga, Señor, sea guiado por el Espíritu Santo, Señor, a los corazones de tus oyentes, Señor. Cambia los corazones de los que están escuchando tu palabra y no te conocen, Señor. Que hoy sea el día de salvación. Oramos por esto en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios, otra vez que estamos aquí. Estamos ensayando para el domingo. Hoy vamos a hacer parte 1 y el domingo parte 2. Siempre con la muerte de Jesús, siempre viene la resurrección de Jesús. Eso es un tema de 2 partes y le damos gracias al Señor que podemos estar aquí y adorando su nombre a través de cántico, en oración y en su palabra. Hoy vamos a cubrir el texto del 16 al 30. Le dije al hermano que leyera todo del 1 al 30 para tener un contexto de lo que está pasando. Vamos a cubrir la muerte del Señor en el punto de vista otra vez de San Juan. Sabemos que hay 4 libros que escriben la vida y muerte de Jesucristo. Los sinópticos son Mateo, Marco, Lucas. Son los sinópticos, ellos son más o menos lo mismo, escrito por un punto de vista diferente. Es como si hay un accidente de carro y hay 4 personas, tú le pides a 4 personas que te den la versión de ellos, no van a hacer exactamente lo mismo, te van a dar a ti lo que fue más evidente para ellos. Los primeros 3 fueron escritos temprano en la iglesia, el Evangelio de Juan fue escrito más tarde, fue más al fin de su vida. Él tuvo más tiempo y el libro de él no da tantos detalles, da más el mensaje del Señor y quién es Jesucristo. Si tú lees cada capítulo del Evangelio de Juan, cada uno te explica claramente que Jesucristo es el Señor. Y todo está bien. Vamos a ver otra vez la muerte de Cristo en la cruz a través del punto de vista de Juan. Y lo interesante es que en la mayoría de los evangelios son casi lo mismo en mucho lo que se dice. En la instrucción podemos ver en la división de los vestidos. Habían 2 criminales en cada uno, los testimonios de la mujer, el vinagre para beber a su muerte. Al mismo tiempo, Juan omite muchos otros eventos, incluyendo a Simón de Cirene, llevando la cruz por él parte del camino. Eso se aprende aquí. El rechazo del vinagre al principio se ve aquí y vamos a ver que son 2 diferentes tipos de vinagre, por eso se rechazó el primero y no el segundo. Aquí vemos las burlas, omite las burlas, la oscuridad, el clamor de abandono, el terremoto, el velo que está rompido en 2, la declaración del centurión. Son cosas que vemos en los primeros 3 y no aquí, pero cosas que podemos saber aquí que son importantes es la inscripción sobre la cruz
cuando pusieron la inscripción sobre la cruz en 3 idiomas. Los detalles y el significado de repartir su vestido está en este libro. El cumplimiento de las citas de las escrituras. Tú ves que se cumplió, cuántas veces que dice que cumplió. Mucho de lo que hizo Jesucristo. Estaba escuchando a alguien ayer, dijo, ¿por qué Jesucristo, Dios, le reclamó al Señor si había otra manera? Y el hombre dijo, pero es porque él está clamando y declarando lo que dice la palabra de Dios. No que él nunca que había chance que iba a parar. Él más que está reclamando las profecías del Viejo Testamento. Él está siendo fiel a la palabra de Dios. Él nunca iba a parar o no morir en la cruz. Pero en todas las citas aquí él está cumpliendo con una de las profecías de la palabra de Dios. Él las dice, y vemos aquí que las dice cumpliendo lo que dijo en tal y tal libro. También vemos aquí el control soberano de Dios. Dios está controlando todo. Vemos aquí que la cruz como su trono y el único como el Mesías real. La cruz como él fue levantado a la gracia. Otra vez, me gusta lo que dice John MacArthur sobre este pasaje. Él dice, la crucificación del Señor Jesucristo es el clímax de la historia de la redención, el centro del plan de la salvación. Jesucristo fue la cruz porque Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Allí como el Cordero de Dios entregó su vida en sacrificio por el pecado. Ya me acuerdo. Y me gusta la última parte. Él se entregó. Nadie lo hizo entregar. Él escogió entregar su vida por el sacrificio de nuestros pecados. Eso fue la obra de Dios. Por eso que estamos celebrando hoy. Por lo que Él hizo por nosotros. Y yo quiero darles a través de este texto del 16 a 30 5 eventos que sucedió en la crucificación de Jesucristo. Vamos a ver los 5 eventos que podemos aprender de Jesucristo en la cruz. Primero, Jesucristo fue llevado a la cruz. Así entonces Pilato entró a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y salió colgando la cruz al sitio llamado el lugar de la Calvaria, que en hebreo se dice Golgata, donde la crucificación y con él a otros 2, uno a cada lado. Dice aquí que el primer evento que él salió cargando la cruz. Vamos a ver después que ve a un hombre llamado Simón que otra vez que lo ayudó a llevar la cruz. No se menciona aquí, pero el destino, después que le metieron otra vez, le abrieron la espalda y después que lo castigaron tanto, le ponieron la corona de espinas y la palabra de Dios dice que él estaba tan desfigurado que nadie lo podía reconocer de lo desfigurado. Cuando tú lees Isaías, habla de su cara siendo desfigurado, nadie lo podía reconocer a su cara. Vemos que él cargó la cruz hasta que llegó a la entrada de la ciudad. Aquí dice que el lugar fue llamado Golgata o la calavera, que también en latín se llama Calvario, y ahí es donde nosotros sacamos la palabra Calvario. Eso viene de la palabra Calvario en latín. Dice que
estudiando estaba viendo que la crucificación, muchos creen que fueron los romanos que lo crearon, pero los romanos no eran los que lo crearon, pero sí fueron los que lo hicieron famoso. Ellos usaron como un arte para matar a las personas. Cuando los judíos, cuando le dieron la culpa a ellos de quemar a Roma, recuerda cuando Nero quemó a Roma otra vez, él quería remodelarlo y para poder remodelarlo tenía que destruirlo, pero si él lo destruía, había problema, él lo quemó y le dio la culpa a los cristianos. Y lo que ellos hacían, ellos cogían cruces y para ellos hacer luz para las carreteras, para que nosotros tenemos lámparas, ellos cogían cristianos y los quemaban y lo ponían en la carretera así para la gente poder ver cuando estaban caminando a través de los cuerpos quemados de cristianos. Y ese fue el castigo de ellos. Muchos de ellos fueron mártires y fueron perseguidos por su fe. Y entonces tenemos que entender otra vez, la crucificación era algo que ningún romano recibía. Era más que para criminales y otras personas. Los cristianos eran menos de personas para ellos porque eran judíos. Antes estaban regados como judíos, pero los judíos otra vez, a muchos que eran parte de gobierno de Roma, y en algunos que eran judíos, ellos pudieron separarse de los judíos, o ellos ya no eran parte de una secta de los judíos, eran aparte de los judíos, o eran perseguidos, hermanos. Y hasta el año 300 estaban perseguidos. Cuando Constantino se hizo el emperador de Roma, otra vez la mamá de ella, la mamá de él, se convirtió al cristianismo, y él fue que implementó mucho de lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica hoy, romana. Fue en ese tiempo que se paró de perseguir a los cristianos. Pero Jesucristo es un ejemplo de lo que es sufrir para sus amados. Y había un propósito mucho más grande en Él morir en la cruz por nosotros que nosotros podemos pensar. Si nos ponemos a imaginar la cruz en que Jesucristo murió, hay un doble sentido. ¿Por qué? Porque Él murió físicamente y vemos que físicamente sufrió mucho con ellos destruir su cuerpo, la carne estaba abierta en su espalda, otra vez su cara, los puños, y estaba desfigurado. Físicamente, después encima de eso ahora te vamos a crucificar. Y tú ves que cuando alguien es crucificado está puesto en la cruz ahí, y es difícil, sus pulmones empiezan a llenar de agua. Tú ves cuando ellos le abrieron con la espada, salió agua de su lado, de sus pulmones. Tú ves que ellos tienen que pararse para respirar, y tú ves, hay mucho dolor porque tienen los clavos en los pies, y en el subirse para respirar y después bajar otra vez. Sufrió físicamente, hay un sufrimiento que se encontraba en la cruz, pero a la misma vez tenemos que entender que el afán del Señor Jesucristo no era tanto lo físico, era lo espiritual, lo que Él iba a hacer en la cruz. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Él tomó nuestros pecados. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios cuando viene el pecado? Dios no puede tener nada que hacer con el pecado, hermanos. Nada. Por la primera vez en toda la historia había una separación de la Trinidad. Dios el Padre y Dios el Hijo. Y Dios le dio la espalda al Hijo. Y por ese tiempo en la cruz, otra vez, Él tomó los pecados en nuestro lugar. Por eso el Padre lo abandonó para ese tiempo. Él tomó todos los pecados de cada persona que iba a ser salva, hermanos. Imagínate uno de nosotros teniendo que pagar por nuestros pecados
y lo doloroso que va a ser para las personas que van a pagar por los pecados o que no conocen a Cristo. Pero imagínate eso más millones o billones de personas. Él tomó ese sacrificio. Dice que Él fue nuestra propiciación. La palabra propiciación, ¿qué significa? Que Él tomó el pecado en nuestro lugar, hermanos. Y no solamente eso, la propiciación tiene dos sentidos. Él tomó nuestro pecado, pero a la misma vez nunca nos encontrará culpable otra vez. No es como los sacrificios que ellos hacían una vez al año que cubría sus pecados por un tiempo. En la cruz Él pagó por todos los pecados por todo el tiempo, hermanos. Los que somos hijos de Dios siempre seremos hijos de Dios, hermanos. Y ahí, hermanos, es que también Él fue, algo interesante que dice ahí que también fue colgado con 2 ladrones. Él fue colgado con criminales, hermanos. Un hombre que no tenía una culpa, para más el que debía estar ahí. Él estaba ahí, un hombre perfecto, al lado de dos personas que deservía estar ahí, hermanos. Isaías 53:12 dice: porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos y intercedió por los transgresores. Él otra vez lo trataron como que un criminal. Nuestro Dios fue tratado en esa noche, en ese día, en la cruz, como un criminal común. Y eso otra vez debe de darnos tristeza, hermanos. ¿Por qué? No porque Él sufrió, es porque yo soy tan malo, o que yo era tan pecador que Él tuvo que morir por mí. Tenemos que recordar lo que Él hizo, lo hizo para nosotros. Y tenemos que recordar cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de lo que el Señor hizo para mí. ¿Entiende? Él murió para mí. A veces lo vemos como algo distante, ¿verdad? Nos recordamos el día de Good Friday, Viernes Santo, lo vemos como algo que pasó, pero realmente no tenemos una conexión con lo que pasó. Es como algo que leo y pasó en este libro, pero no tenemos una conexión verdadera con ese día, con esa acción. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Tenemos que entenderlo como algo real, como algo que Él hizo por nosotros, que algo que Él pagó por mí, por mi culpa. Nosotros éramos culpables. Él se hizo culpable, como en la canción, Él se hizo culpable para mí. Amén. Segundo punto, vemos la inscripción en la cruz. En Juan 19, del 19 al 22, dice: Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no se escriba el rey de los judíos, sino él dijo que soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo que yo he escrito, he escrito. Vemos que era bastante común uno escribir un letrero sobre la cruz común. La cruz común era una tema minúscula, como la de aquí, donde se ponía el letrero encima. Tenían las cruces que eran parecía una X, que colgaban los pies y las piernas y los pies así cruzados. Y también había la cruz que tenía la T mayúscula,
y son las tres que se usaban. La más común era la que aparece aquí, la T minúscula, ¿se dice? Pero ahí, en los tres idiomas en común, otra vez, ¿qué eran los tres idiomas? Dice que hebreo, otra vez, para que todos los judíos podían leer, en latín, todos los que eran ejército de Roma hablaban en latín, y también los griegos, que era la lengua común en ese tiempo. Por eso la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se escribe en griego, porque la mayoría de las personas leían en griego. Pero lo que él le puso ahí era interesante. Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. El rey estaba en su trono ese día. Y los judíos otra vez no querían que pusieran eso, porque después iban las personas a reconocerlo a él. Otra vez, y vemos que Pilato lo hizo a propósito, porque él no lo quería crucificar, pero fue forzado, y como él era tan débil, él lo entregó a ellos. Pero no fue un hombre fuerte, él fue contra su convicción y dejó que los colgaran. Pero ellos dicen, pon ahí que, no digo que lo quitara, pon ahí que él dijo ser esto, pero él dijo que sea así. Y es importante que veamos que Dios en su manera dejó que él puesta eso ahí, y todo el mundo pudo ver que Jesús es el Señor. Él es el rey, él estaba en su trono. La gente no vio eso como nosotros, pero ese era el trono de él. Otra vez, tenía su corona de espinas, y tenía su capa ¿qué color? Púrpura. Y vemos ahí que él, en la cruz no tenía la capa, pero vemos que él estaba sufriendo ahí, pero a la misma vez estaba haciendo la voluntad de Dios. La gente veía una cosa, pero lo que estaba pasando ahí era un milagro de Dios. Es que lo que Dios tenía planeado desde el principio del tiempo. ¿Había manera que Jesucristo podía salvarnos de otra manera? No, porque esa fue la manera que escogió el Padre, y esa fue la manera que Dios escogió para librarnos de nuestros pecados. Fue la voluntad de Dios que Él muriera ahí, y Dios iba a hacer su milagro ahí. Donde Satanás creía que iba a poner un fin, por fin, de Jesús, otra vez fue la victoria. Ahí fue donde Jesucristo le aplastó la cabeza a Satanás, al serpiente, y tuvo victoria, hermanos. Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Él no solo es rey de judíos, Él es rey de toda persona que lo acepta a Él como, otra vez, el rey y el salvador del mundo. Tercer punto, el repartimiento de las vestiduras de Jesús. Se encuentra en los versículos 23 al 24. Y dice aquí: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica. La túnica era sin costura, tejada y una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no las rompamos, sino echemos suertes sobre ellas para ver de quién sería, para que se cumpliera. Y viste aquí, se está cumpliendo otra vez la voluntad de Dios. Dice aquí, para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mismos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y eso se encuentra en Salmo 22, 18. Dice: se repartieron entre mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, dice el Salmo. Ahora, era común, cuando se crucificaba a un hombre, era común tener 4 soldados. Y vemos aquí que habían 4 soldados, y ellos estaban
Otra vez, ellos estaban haciendo, compartiendo, ¿cómo se llama? La suerte. Ellos estaban haciendo suertes para tratar de ganar lo que tenían. Ellos tenían permiso de tomarle las ropas de las personas que estaban colgando en la cruz y hacían su dinero, se podía vender. Estoy seguro que Jesucristo tenía fama y su ropa traía fama. Y el lino, otra vez, vieron que era algo que tenía mucho valor y ellos tiraron suertes para eso. Y es interesante, hermanos, a ver y lo que tenemos que entender de esto, hermanos, él no tenía ropa en la cruz. Otra vez, es una manera de bochornar el que estaba en la cruz. Él estaba desnudo ahí en la cruz. Todo lo que tenía, él estaba en su cuerpo. Y todo lo que tenía en su cuerpo, ellos se lo quitaron. Si tienen toda su ropa, ¿cómo está él en la cruz? Está desnudo. Y eso era algo común con los romanos. Ellos desnudaban otra vez de una manera de bochornar a las personas. A vez en cuando a los judíos le dejaban poner una túnica para cubrirse sus privados, pero no dice eso, dice que le quitaron todo, hasta los más bravos se lo quitaron. So, vemos aquí que probablemente estaba desnudo ahí. Y otra vez, otra cosa física que podemos ver de la manera que ellos trataron de bochornarlo a él. De que pareciera otra vez un hombre sin poder. Todo el mundo está diciendo que este hombre se va a levantar después de 3 días. Dicen que este hombre es el Mesías, es el Todopoderoso. Ellos están esperando un Mesías que venía y iba a levantar un ejército y traer victoria para los judíos. Es lo que esperaban ellos. Y aquí se está colgando en la cruz, mira, desnudo ahí, todo ensangrado ahí. ¿Quién es este hombre? ¿Qué poder tiene él? ¿Te recuerdas que ellos lo burlaban en los otros evangelios? Sálvate tú ahora, sálvate tú, bájate y sálvate. Y vemos como las personas lo miraban a él. El mundo ve al cristiano, hermanos, y ve a una persona débil, ve a una persona sin poder, ve a una persona que no tiene manera de vivir. Porque no tienen el dinero, pero vemos todo esto en Nigeria, lo que está pasando ahora con todos los cristianos que están matando allá ahora. Y la gente, otra vez, estoy seguro que los ven de esta gente pobre, pero son ricos, hermanos, porque cada uno de ellos van a la presencia de Dios. El momento que ellos mueren, están en la presencia de Dios. Y a eso le damos gracias. El mundo donde ve victoria para el mundo, para Satanás, es verdadera victoria para el Señor. Porque Él está haciendo la obra de Él ahí mismo. ¿Tú crees que una persona que ama al Señor y vive para Él y le toman la vida porque es un cristiano, va a ir al infierno? No, Él está en la presencia de Dios. Esas personas que tienen una victoria momentaria, otra vez, en ese momento, son los que van a perder su vida eternamente, hermanos. El que no conoce a Cristo no tiene a Dios en su corazón y está muerto. Amén. El punto 4. Entregó su madre al discípulo amado. Dice aquí en el 25 al 27, dice: por eso los soldados hicieron esto. Y cuando a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a la madre y al discípulo quien él amaba, ¿quién era el discípulo que él amaba? Juan, el que está escribiendo esta carta. Él nunca se nombra por nombre. Era primo de Jesucristo. Y dice aquí, su madre y discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, allí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde ahora hasta el discípulo le recibió a su propia casa.
Y tenemos que, ¿por qué Él está entregando a su madre a Juan? Tenemos que, en ese momento, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan y Jesucristo iba a la ciudad, el hermano, ¿te recuerda que lo mandó? Otra vez, para que él buscara la fama de un Mesías que era lo que esperaba el mundo. Los hermanos de Jesucristo no creían en él. Él quería que alguien, otra vez, que de Cristo cuidara a su madre. Él no los dejó con sus hermanos. Él le dijo a Juan, esta es tu madre ahora. Y de ahora para adelante otra vez, dice que él recibió a ella a su propia casa. Y es importante, el hermano Emanuel está predicando el libro de Santiago una vez al mes. Y Santiago está escrito por uno de los hermanos de Jesucristo. En fact, Santiago fue uno de los líderes de la iglesia. Él fue el apóstol principal cuando Pedro se tuvo que ir. Cuando estaban persiguiendo a Pedro, él lo pusieron como y cuando leemos el libro de Hechos lo podemos aprender eso, pero él se hizo el anciano o la iglesia tenía el pastor principal, él era el apóstol principal. Como Pedro antes de él era el apóstol principal antes de eso. Recuerdo cuando vino Pedro y Barnabás a la iglesia con unos asuntos, todo el mundo habló, después Pedro decidió y le dijo a ellos lo que ellos tenían que hacer. Y ellos fueron para atrás con una carta y se la dieron a la iglesia. A su vez que eran iguales, pero a la misma vez había uno que tomaba el liderazgo del grupo. Pero vemos aquí que otra cosa que vemos aquí, el único discípulo que estaba ahí era Juan. Los otros estaban escondidos. Las mujeres no estaban escondidas porque las personas que estaban ahí soportándolo iban a ser perseguidos. ¿Por qué estaban escondidos los otros apóstoles? ¿O eran discípulos en ese tiempo? ¿Por qué? Porque tenían miedo que los iban a matar. ¿Por qué Pedro se negó 3 veces? Porque no quería asociarse con el Señor, porque tenía temor de que ellos le tomaran la vida. Y tenemos que entender que también ellos eran diferentes hombres en ese tiempo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ve que Pedro, cuando el Espíritu Santo entró a la iglesia en Hechos capítulo 2, Pedro predicó su primer sermón y 3,000 personas vinieron a conocer al Señor ese día. Ves que él era una diferente persona después que fue salvo a través del Espíritu Santo. Y eso fue el momento cuando Jesucristo tuvo que irse para que viniera el Espíritu Santo a este mundo a salvarnos. Es parte del plan de Dios. Y ahora nosotros vivimos en la era de la iglesia y la era donde Dios nos salva a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es que nos revela a Jesucristo. Es a través del Espíritu Santo que yo puedo ver a Dios. Él es que me lava de mis pecados cuando yo recibo a Cristo. Amén. Ahora vemos el 5º punto, la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús se encuentra en los versículos 28 al 30. Me dice, comenzando el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. ¿Por qué lo dijo? Para cumplir la escritura. Otra vez, cumplir exactamente eso. Salmo 69, 21. Dice, y para mí mi sed me dieron de beber vinagre. Eso es importante entenderlo otra vez. Él está cumpliendo con la escritura, con la voluntad de Dios, lo que Dios planeó, Él cumplió. Y cada profecía que Él vino a cumplir, la cumplió hasta la muerte. Y esta fue la última antes de su muerte que Él cumplió. Dice, había allí una
vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre y una rama de hisopo y la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Qué bello, ¿no? Lo que es triste para el mundo es bello para nosotros, hermanos. El vinagre que ellos le dieron a él no era el vinagre agrio que le querían dar en el principio para burlarse de él. Era un vinagre que tomaban los soldados, era un vinagre común y se lo daban otra vez porque tenía sed, se lo dieron para él beber. Es un vinagre diferente, no era para hacerle daño, era para él refrescarse, pero él también lo dijo y lo tomó para cumplir la palabra de Dios. Todo lo que hizo él fue para cumplir lo que el Padre lo llamó a hacer. Y él terminó con las palabras: consumado es. Y esa palabra en griego es una palabra, tetelestai, es la palabra en griego. Y es bastante significado que se refiere a toda la obra que Dios tiene, que toda la obra de Dios ahora está completa. Es lo que está significando. John MacArthur otra vez dice: toda la obra de esta palabra, toda la obra de redención quedó completa en este punto. La palabra griega que se traduce con la frase consumado es, se ha encontrado en papiros que se utilizaban para aquel tiempo como recibos de impuestos para indicar que había hecho un pago total de su deuda. Él hizo un pago total de la deuda de pecados en nuestras vidas, hermanos. Él, otra vez, consumado es, queriendo decir que Él pagó todo el precio para nosotros. Y después tenemos que entender, hermanos, que bajo las implicaciones de la Pascua, esto significa que Jesús ahora ha cargado su obra expiatoria en la cruz. El significado pascual ha sido ofrecido por los pecados de la humanidad y la redención ahora ha sido lograda. En la era de la salvación ahora ha comenzado, como dije ahorita. Aún está bajo el soberano control de nuestro Dios Padre. Todo lo que ocurrió aquí pasó bajo el control de nuestro Dios Padre. Nuestra salvación, cuando somos salvos, es bajo el control de nuestro Dios Padre, hermanos. Él es soberano. ¿Qué fue el último hecho de Jesucristo? Él inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Y ahí otra vez su cuerpo quedó muerto. Ahora, mucha gente ve otra vez esta historia triste, pero nosotros sabemos cómo. Es como ver una película 10 veces y saber cómo termina. Nosotros sabemos lo que va a pasar el domingo. No estamos tristes tanto porque sabemos que Él va a resucitar y va a demostrar poder sobre la muerte. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Dice Juan, porque Jesucristo otra vez tiene el poder sobre su propio cuerpo. Nadie le tomó su cuerpo, Él entregó su cuerpo. Dice Juan 10, 17 a 18, dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Quién es que da la vida? Él. Nadie le tomó la vida. El hombre que pensó que le tomó la vida, pero nadie le tomó la vida. Él mismo entregó y dio su vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy. Y mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla
y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿Entiende lo que está diciendo ahí, hermanos? Yo la puedo quitar y yo puedo mismo darme vida si yo deseo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos otra vez, Jesús tiene todo el poder de Dios para quitar y para dar vida. Él no iba a quedar ahí muerto, hermanos. Algo interesante que cuando estaba estudiando, y alguien dijo esto, alguien estaba escuchando a alguien que dijo esto a través de la corona de espinas de Jesucristo. Lo encontré muy interesante. Nunca lo vi antes, pero después que lo vi me puse a mirarlo, estudiarlo. Pero quiero que abran sus Biblias a Juan 19. ¿Está ahí? Juan 19, y vamos a leer el 1 y el 2. Juan 19 del 1 y 2. Y dice aquí la palabra de Dios: entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados le dieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. El 5 dice: y cuando Jesús salió afuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: aquí está tu hombre. Y la cosa y la pregunta es: ¿qué representa esa corona de espinas? Y la palabra espinas no se encuentra en ningún lugar en la Biblia, menos en Génesis 3:18. Y es interesante cuando tú lo lees y conectas los dos. Dice el 3:18, esto fue después del castigo que Dios le dio al hombre. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. ¿Qué son los espinos? Los espinos son el resultado del pecado del hombre, hermanos. Y Jesucristo, cuando se puso la corona, encima estaba cargando la culpa y el pecado de cada uno de nosotros, hermanos. Entendamos eso. Eso estaba representando el pecado de nosotros que estaba cargando en nuestro lugar. Ese es nuestro Dios. Todo versículo en la Biblia tiene, hermanos, tanto sentido, hermanos, cuando nos paramos un minuto y investigamos lo que está diciendo ahí. Nuestro Dios fue un Dios que nos amó tanto que murió por nosotros. Y nos ama tanto que cada uno de nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos salvos. La salvación es a través del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y eso es lo que Él ganó para nosotros en la cruz, hermanos. Este es el primer paso. Él fue crucificado. Y si seguimos leyendo hasta el fin de este capítulo, también aprendemos que Él también fue entregado. Fue entregado y estuvo, ¿cuántos días muertos? 3. ¿Representando qué? Que Él estaba en los judíos en el tiempo después de 3 días, una persona era clasificada totalmente muerta porque ya había un olor. Entonces que ellos lo cubrieron con spices para que el olor de la muerte no se pudiera oler. Él otra vez, después de 3 días, se demostró que Él estaba totalmente, nadie podía decir que Él está vivo. Él estaba totalmente muerto. Y ese fue cuando, y 3 días como pastor, pero viernes, sábado y domingo, no eran 3 días completos. Sí, hermanos, porque los días de judíos empiezan a las 5 de la tarde. El primer día fue el viernes, el segundo fue el sábado y el domingo por la mañana. Para ellos eran 3 días completos. No usan días como nosotros usamos hoy en día. Pero vemos lo que el Señor hizo por nosotros. Él cargó la culpa de nuestros pecados encima de Él. Y Él, cuando murió en la cruz, Él murió otra vez con la culpa de cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos la cruz y pensamos de la cruz y estamos pensando ese día de Viernes Santo,
otra vez, no es un día libre de trabajo, es un día que debemos estar recordando lo que el Señor hizo para nosotros. El domingo nosotros vamos a tomar la cena del Señor. Otra vez, representando, dice aquí, en memoria de mí, para que nosotros nos olvidemos de lo que Él hizo en la cruz para nosotros, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor, que tu verdad sea viva en nuestros corazones. Si hay alguien que nunca ha experimentado la vida nueva en el Señor Jesucristo, que hoy sea el día, Señor, que tú lo despiertes a tu verdad y que ellos se arrepienten y te reciban como Señor y Salvador de su vida, Señor. Que hoy sea el día, Señor. También como nosotros que somos hijos, podemos meditar sobre la belleza de lo que tú hiciste para nosotros. Y también poder reconocer que los malos que éramos nosotros y los limpios que somos ahora alante de ti por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Que Él solo podía hacer, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Oramos por eso en Cristo. Amén.